Buenas noches, querido público, queridos compañeros. En esta ocasión vamos a continuar con un tema más a cargo de la Sociedad de Neonatología de Chiapas. Y en este marco les voy a presentar a la doctora Adriana Apolonio Martínez, que en esta ocasión, en esta nochecita, nos va a dar el tema de las actualidades en el diagnóstico y tratamiento del conducto arterioso en el recién nacido del prematuro. Voy a empezar con su currículum para que conozcamos un poco más de la doctora Adriana. Ella es médico cardiólogo pediatra con alta especialidad en ecocardiografía pediátrica. Está certificada en el Consejo Mexicano de Pediatría, certificada también por el Consejo Mexicano de Cardiología. Es egresada y titulado en el Departamento de Alta Especialidad en Ecocardiografía Pediátrica del Hospital Infantil de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también graduado de Cardiología Pediátrica en el Hospital de Pediatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalada por la misma universidad, UNAM, y graduada en Pediatría en el Hospital General Regional número 36 del IMSS, avalado por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Actualmente es titular del área de pediatría y cardiología en el Hospital Gineco 4 del Seguro Social. Bueno, le voy a ceder al ponente en esta ocasión, a la doctora Adriana, que inicie con su tema. Espero contar con su asistencia. Al final de la plática tendremos la apertura para inicio de algunas preguntas y lo pueden ir anotando en el resto de la plática y nosotros lo leemos al final y con gusto los esperamos. Espero que este tema sea para seguir integrando a sus necesidades académicas y también laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación y también agradezco al doctor Antonio Idelfo por la invitación y pues vamos a comenzar. Bueno, como ya comentó la doctora, ¿sí se ven las diapositivas? Perdón. Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues hablaremos de un tema que sigue siendo algo controvertido, como es el conducto arterioso en el recién nacido prematuro. Creo que este es un tema que, a pesar de que tiene ya tanto tiempo, todavía seguimos teniendo mucha información que proporcionar. Creo que durante mucho tiempo se pensó que ya se sabía todo lo del conducto y manejos ya estaban establecidos y creo que actualmente el manejo que damos es algo muy diferente a lo que se daba con anterioridad. Y pues como comentó la doctora, yo trabajo en el Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala del IMSS. Sin embargo, en este momento me encuentro haciendo un curso de alta especialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Perinatología, por lo que, bueno, voy a poder compartir tanto casos o imágenes de mi hospital como justamente de este instituto. Y bueno, los objetivos de esta charla son conocer la evaluación ecocardiográfica actual del conducto arterioso, las opciones de tratamiento farmacológico que tenemos, también el cierre, lo que implica un cierre quirúrgico y lo que es el cierre percutáneo. Bueno, para empezar, debemos de recordar algo que todos ustedes saben, es que los recién nacidos prematuros pues ocupan un alto porcentaje de los grupos que encontramos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y aunado a esto, vamos a ver que el conducto arterioso, bueno, va a ser una de las patologías a las que nos vamos a enfrentar con mayor frecuencia y esto, como ya lo sabemos, a menor edad gestacional, la posibilidad de que el conducto esté abierto va a ser mayor. Y pues bueno, está por demás comentar justamente con ustedes todos los motivos por los cuales se ha intentado hacer tanto manejo con el conducto arterioso por justo todas estas patologías a las que nos podemos enfrentar.
Sin embargo, debemos de recordar cuál va a ser siempre el objetivo de realizar un ecocardiograma en todo paciente. Lo primero va a ser el tratar de descartar una cardiopatía congénita. Eso es algo muy importante. El hecho de ser prematuros no quiere decir que no puedan ser portadores de alguna cardiopatía congénita crítica. También nos va a permitir evaluar la función biventricular y también vamos a poder evaluar diferentes aspectos de la circulación de transición, que ese es otro punto al que le tenemos que dar bastante peso. Sin embargo, también debemos de saber que el realizar un ecocardiograma en un recién nacido pretérmino no es algo fácil. Va a tener cierto grado de dificultad y eso va a estar influenciado por muchos motivos. Uno, porque estos pacientes pues en muchas ocasiones están inestables, están con una frecuencia cardíaca alta, a veces la ventana transtorácica no es tan buena como nosotros quisiéramos o están bajo ventilación mecánica y pues están ante alguna enfermedad que nos puede llegar a complicar esto. Pero bueno, a pesar de eso, tenemos que hacer lo posible para poder evaluarlos. Y la primera pregunta que siempre nos hacen los neonatólogos es, ¿está o no está abierto el conducto? Y la otra es, ¿de qué tamaño está? Y por último, si es o no es hemodinámicamente significativo. Y bueno, para poder contestar todas estas preguntas, se han creado diferentes estrategias para poder evaluar el conducto, tanto de manera clínica como ecocardiográfica. Y pues aquí muestro esta pequeña tabla de un artículo que publicó el doctor Kufash en 2013, en donde justamente ya nos hablaba acerca de esos criterios, tanto clínicos como ecocardiográficos, para evaluar el conducto. Y bueno, en cuanto a los criterios ecocardiográficos, tenemos que saber que hay varias cosas que nos van a interesar del conducto. Del conducto nos van a interesar como tal las características que vamos a encontrar en él. Sin embargo, también ecocardiográficamente podemos encontrar datos que nos indiquen que hay sobrecirculación pulmonar y también que hay algunos otros que nos indican que hay hipoperfusión sistémica. Y bueno, para esto vamos a ver entonces qué es lo que vamos a ver, cómo es que vamos a poder analizar cada una de estas características y comenzaremos justamente con el conducto arterioso. La mejor manera o la mejor ventana para poder evaluar un conducto arterioso va a ser justamente cuando obtengamos una imagen muy parecida a esta, o a la que nosotros llamamos una vista ductal, en la cual nosotros vamos a poder evaluar varias estructuras. Uno, vamos a poder observar la rama izquierda de la arteria pulmonar, el propio conducto arterioso y también la aorta. Pero puede llegar a ser un poco complicado entender esta imagen, por lo cual, bueno, voy a tratar de traspolarlo a esta otra imagen, en donde lo que nosotros observamos justamente es el arco aórtico. Y aquí debo hacer énfasis en algo. Yo aquí puse de dos colores esta aorta, porque para nosotros en el ecocardiograma, los colores que se acercan hacia donde estamos nosotros son rojos, que en este caso sería el flujo de la aorta ascendente, mientras que los colores que se alejan son azules. Y bueno, vamos a ver qué importancia tiene esto en un momento. Entonces aquí tenemos el arco aórtico, que sería una parte de lo que vemos. Otra parte de lo que vemos es la arteria pulmonar, que con mucha frecuencia me dicen, ahí estoy viendo el pantalón, que creo que eso es algo que a todos nos enseñaron cuando tuvimos una rotación por cardio, justamente para ver la arteria pulmonar y ver justamente cómo se bifurcan las dos ramas. Y bueno, si nosotros tenemos esta imagen del arco aórtico y le ponemos esta imagen de la arteria pulmonar, vamos a ver que la imagen que nosotros observamos en el que les mostraba hace un rato es justamente la unión de estas dos por la presencia de un conducto arterioso. Entonces, pues aquí justamente el conducto es este que aparece en rojo y a diferencia de las ramas, tanto de la rama izquierda como de la rama derecha, que se alejan de donde estamos nosotros, el flujo del conducto arterioso se acerca. Por lo tanto, esta es la imagen que nosotros tendríamos finalmente y es la imagen en donde nosotros podemos definir con claridad todas las características del conducto. Podemos identificar su boca pulmonar, podemos identificar su boca aórtica y también podemos identificar la longitud de este. Y con esa imagen prácticamente no nos queda duda que tenemos un conducto arterioso permeable. Entonces, de hecho, esta imagen traté de representar
justamente la imagen que tengo aquí a la derecha, y pues cuando tenemos un conducto arterioso grande, incluso desde la imagen bidimensional, podemos observar todas sus características y en algunas ocasiones nos tendremos que apoyar del Doppler color. Y pues bueno, si nosotros entendemos esto, entonces de las características que tenemos que dar del conducto, justamente una es el tamaño. El decir si es pequeño, si es mediano o si es grande. Previamente, algo que yo hacía en la gineco es que yo les daba 3 medidas a los neonatólogos, diciendo la boca pulmonar, la boca aórtica y la longitud. Y creo que lo único que ocasionaba con mis compañeros era confusión acerca de cuál era la que teníamos que tomar en cuenta. Y realmente la que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la boca más estrecha. Por lo tanto, actualmente solamente digo que tiene un conducto de tal dimensión y no ahondo más en eso. ¿En qué momento sería de utilidad si a este conducto yo lo quisiera llevar a un cierre percutáneo, por ejemplo? En ese caso sí son muy importantes las 3 mediciones, pero en este caso, hablando únicamente de lo que voy a hacer yo con el conducto, con que yo dé una medición o la medición más estrecha es más que suficiente. Entonces vamos a poder observar imágenes de conductos pequeños, de conductos moderados, en donde, por ejemplo, en esta imagen yo tengo una boca aórtica muy grande, sin embargo aquí en la boca pulmonar yo puedo ver cómo reduce de tamaño y para mí esta es la importante, la que va a tener una traducción clínica. Y pues también cuando tenemos un conducto grande, definitivamente va a ser fácil de visualizar y justamente pues tenemos que dar la medición de la boca más estrecha, aunque en este caso pues de cualquier manera es una dimensión importante. Y pues bueno, también tenemos que recordar que el conducto va a tener diferentes formas, no es algo homogéneo, por lo tanto en ocasiones la medición que nosotros demos también va a depender mucho del punto en donde nosotros estemos colocados. Entonces, en cuanto al tamaño del conducto, también se han hecho diferentes evaluaciones para poder decir qué tanto problema nos está ocasionando. Y en este artículo, algo que se observó es que cuando el conducto es 1.4 milímetros por kilogramo de peso, tiene más riesgo de desarrollar de ser hemodinámicamente significativo. Por lo tanto, digo, a diferencia de lo que yo decía o he dicho en muchas ocasiones que muchos dicen, pues es para el tamaño del bebé, ese conducto queda muy grande. Pues sí, parece que sí, hay artículos que nos documentan justamente eso. Otra manera en la que nosotros podemos evaluar el conducto como tal o el tamaño del conducto es relacionándolo con la estructura que les mostraba hace un rato, que es justamente la rama izquierda de la arteria pulmonar, en donde nos dicen que un conducto se considera grande cuando su diámetro es mayor al diámetro de la rama izquierda, que se considera moderado cuando es de 0.5 a 1 y pequeño cuando es menor de 0.5. Y bueno, ese es en cuanto a lo que nosotros podemos ver en la imagen, tanto bidimensional como color, por el tamaño. Sin embargo, otra cosa que nosotros tenemos que evaluar en el conducto arterioso también va a ser la imagen del Doppler que nosotros vamos a observar. Aquí yo les muestro esto que es una transición hemodinámica del conducto y sabemos que esta transición va a depender de algo. Pero bueno, aquí para diferentes fases del ciclo cardíaco, como es la sístole y la diástole, y volver a empezar. Entonces, bueno, aquí acabo de poner una línea de color rosa, en donde lo que yo quiero decir es que lo que va hacia arriba de la línea, o lo que se dirige hacia arriba de la línea, es cuando yo tengo un cortocircuito de izquierda a derecha. Esto es un Doppler que yo estoy tomando, un Doppler continuo que yo estoy tomando en el conducto arterioso. Mientras que lo que va por debajo de la línea, o lo que se dirige hacia abajo, me está indicando que el cortocircuito es de derecha a izquierda.
¿Y por qué comento que esto es una transición hemodinámica? Nosotros sabemos que el bebé, cuando está dentro de la panza de mamá, va a tener las resistencias vasculares pulmonares incrementadas y las resistencias vasculares sistémicas disminuidas. Por lo que al momento del nacimiento, va a comenzar a llevarse a cabo esta transición donde disminuyen resistencias vasculares pulmonares, incrementan resistencias vasculares sistémicas y de forma inicial podemos tener esto, que es un cortocircuito, como está por debajo de la línea base, es un cortocircuito totalmente de derecha a izquierda y aquí me está hablando que aún las resistencias no han disminuido. Conforme vayan pasando los minutos, va a comenzar a llevarse a cabo esto, que va a ser justamente ya parte de la transición, en donde el cortocircuito va a comenzar a ser bidireccional, aunque aquí sigue siendo dominante de derecha a izquierda. Conforme pasan las horas, yo voy a comenzar a tener esto y vamos a ver esto, todo lo que nos está indicando es que las resistencias vasculares pulmonares están disminuyendo y las sistémicas están incrementando. Por lo tanto, este es un cortocircuito totalmente bidireccional. Aquí sigue siendo bidireccional, pero ya está dominando el cortocircuito de izquierda a derecha, hasta que finalmente vamos a llegar a este patrón, en donde vamos a tener un pico sistólico y la diástole todavía va a estar disminuida. Y lo último que nosotros vamos a observar como fases de la transición del conducto o la transición hemodinámica va a ser cuando ya tenemos totalmente de izquierda a derecha, pero no solamente de manera importante en la sístole, sino también en la diástole. Y pues bueno, esto porque es importante. El hecho de tomar el Doppler en el conducto arterioso no solamente es para decir qué gradiente es el que tiene. Se ha visto que la simple imagen nos habla acerca de cómo va ese conducto, si ese conducto se está cerrando o no. Y por lo tanto, se ha hecho esta relación entre la velocidad sistólica pico y la velocidad diastólica mínima, y se ha observado que cuando la diferencia es mayor a 4 entre la velocidad sistólica pico y la velocidad diastólica mínima, estamos ante un conducto arterioso grande. Cuando esta relación es de 2 a 4 es un conducto moderado y cuando esta relación es menor a 2 es un conducto pequeño. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros ya con ver simplemente esta imagen ya estamos pensando cómo es que va a estar el conducto arterioso. Bueno, esos fueron lo que nosotros evaluamos en cuanto a las características del conducto. Sin embargo, pues también sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos con el conducto arterioso al bajar resistencias vasculares pulmonares es la sobrecirculación pulmonar que vamos a tener. Y entonces vamos a ver cómo la podemos analizar. Para empezar, en esta imagen nosotros podemos ver cómo esa sobrecirculación ocasiona algo que va a ser la dilatación de las cavidades izquierdas. Y esto pues va a ser porque justamente el flujo del conducto va a pasar de la aorta hacia la arteria pulmonar y ese flujo finalmente va a regresar por venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y al ser un flujo excesivo, pues nos va a condicionar la dilatación de estas cavidades. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros evaluar esa sobrecirculación pulmonar? Como les comentaba, existe una relación estrecha entre la rama izquierda de la arteria pulmonar, la aorta ascendente y la presencia del conducto. Por ejemplo, en este caso, el conducto ya se cerró. Aquí tenemos francamente la imagen de las dos ramas de la arteria pulmonar y la aorta, y no tenemos ningún flujo que nos comunique a estos, a diferencia de esta imagen en donde tenemos un flujo el cual aparenta ser pequeño. Sin embargo, se ha observado que este flujo puede tener influencia sobre el flujo de la rama izquierda de la arteria pulmonar, porque hay publicaciones en donde nos dicen que podemos hacer una evaluación con Doppler pulsado justamente de esa rama y ante la diástole que vamos a encontrar en la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y en base a la velocidad podemos catalogarlo también como pequeño, moderado o grande. Entonces, otra cosa que podemos evaluar también va a ser el Doppler de las venas pulmonares. Aquí estoy mostrando yo una imagen supraesternal en donde nosotros podemos observar la aurícula izquierda con el retorno venoso
tanto de las venas pulmonares derechas como izquierdas, y al nosotros hacer una evaluación o insonar con Doppler pulsado, lo que nosotros tendremos que ver es una imagen parecida a esta, en donde esta es la morfología habitual del Doppler de venas pulmonares. Sin embargo, conforme el flujo pulmonar se comienza a incrementar, el retorno venoso pulmonar también va a incrementar y por lo tanto las velocidades también se van a incrementar. Por lo tanto, cuando tenemos un conductor nervioso con repercusión, podemos observar un patrón muy parecido a este, en donde seguimos teniendo las mismas ondas, la onda S, la onda D y la onda A. Sin embargo, el flujo bueno, tanto el flujo de la onda S como de la onda D se van a incrementar. Y algo con lo que creo que todos estamos familiarizados es justamente con la relación o la proporción entre la aurícula izquierda y la aorta, en donde ya está descrito desde hace mucho tiempo la relación de estos, que cuando esperamos que la relación sea menor a 1.5 para considerarlo que sea pequeño, una relación de 1.5 a 2 lo consideramos moderado, y una relación mayor de 2 lo consideramos grande, y eso es justamente por la dilatación que nos va a condicionar de las cavidades izquierdas. Sin embargo, a pesar de que esta es una evaluación que se ha hecho desde hace mucho tiempo, desde los años 80 prácticamente se ha realizado esta evaluación de la relación A-I-A-O, debemos de saber que esta relación tiene algunos pequeños inconvenientes. En algunas ocasiones puede resultar para nosotros un poco complicado poder definir los límites de la aurícula izquierda, y eso generalmente se va a asociar a la presencia o a la llegada de las venas pulmonares. Y también esta relación se puede alterar y darnos un falso negativo cuando estamos ante algún defecto interauricular amplio, en donde a pesar de que la aurícula se tendría que dilatar porque hay un gran retorno venoso, al tener una comunicación interauricular amplia, pues el cortocircuito de izquierda a derecha va a hacer que lo que se dilate sea la aurícula derecha y no la izquierda, como nosotros esperaríamos. Por lo tanto, tenemos que tomarlo con reserva o tomar en cuenta esto. Entonces, otra cosa que también podemos evaluar, ya prácticamente nos hemos ido de venas pulmonares, aurícula izquierda, y ahora vamos a ver el flujo que pasa a través de la válvula mitral. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es hacer una evaluación con Doppler pulsado, en donde vamos a evaluar este patrón que se parece a una M. Es un patrón diastólico, en donde nosotros vamos a observar dos ondas. La primera es la onda E, que corresponde al llenado ventricular rápido, y el segundo es la onda A, que corresponde a la contracción auricular. Y pues como comentaba, estos nos indican cómo está la función diastólica. Y bueno, aquí está, ¿no? Esto, si lo relacionamos con el electrocardiograma, podemos observar cómo nos está hablando acerca de la diástole ventricular. Entonces, nosotros sabemos que de forma normal, por decirlo así, la función diastólica en los recién nacidos está deteriorada o es inmadura, y en los recién nacidos pretérmino es aún más inmadura, por lo que nosotros esperamos encontrar un patrón como este, en donde quien nos proporciona el mayor flujo va a ser la contracción auricular. Cuando nosotros estamos ante un conducto arterioso y este es pequeño, prácticamente no nos tiene que modificar esta relación entre la onda E y la onda A, pero cuando el flujo se comienza a incrementar, algo que va a hacer es que se va a incrementar el llenado rápido. Por lo tanto, la onda EA va a comenzar a ser similar, a tener una velocidad similar, y definitivamente cuando el conducto está condicionando ya una mayor repercusión, esta relación se va a invertir, y a diferencia de lo que pensaríamos en un paciente adulto o en un paciente más grande, el ver nosotros esta imagen en donde la onda E es mayor que la onda A, pues nos está hablando de que existe demasiado flujo hacia las cavidades izquierdas. Y bueno, otra manera en la que nosotros también vamos a evaluar va a ser el gasto que esté pasando, o el gasto cardíaco que esté saliendo del ventrículo izquierdo, porque como justo ya vimos todo el trayecto del flujo, cuando un conducto arterioso es grande, nos va a alterar también el gasto cardíaco. Y pues aquí
pongo las fórmulas con las cuales nosotros podemos obtener el gasto cardíaco, prácticamente es lo mismo, la única diferencia sería que aquí estamos utilizando pi para sacar el área del anillo aórtico, y aquí estamos utilizando otra constante que también deriva de pi. Entonces, para poder obtener nosotros el gasto cardíaco izquierdo, ocupamos una vista o un corte de 5 cámaras y también un eje largo paraesternal. En el corte de 5 cámaras, lo que nosotros vamos a hacer es colocar nuestro volumen muestra muy cercano a la válvula aórtica y vamos a obtener este patrón con un Doppler pulsado y vamos a realizar un trazo. Aquí nos va a dar justamente esto que yo estoy poniendo aquí, que es la integral velocidad-tiempo, la cual va a ser en centímetros, y también tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, ya que eso también nos va a modificar el gasto cardíaco, y pues para esto también ocupamos el peso del bebé. En esta imagen, todo lo que nosotros vamos a ocupar va a ser el diámetro del anillo aórtico para poder sacar justamente esta fórmula. Y pues bueno, la otra cosa que también tenemos que evaluar es el tiempo de relajación isovolumétrica. Eso es algo que nosotros podemos obtener por Doppler pulsado, o también lo podemos obtener, bueno, aquí tendría que hablar un poco más acerca del ciclo cardíaco y hablar de los tiempos de contracción, eyección y relajación isovolumétrica. No voy no me voy a tener mucho en esto, nada más es importante que sepan que eso también lo podemos evaluar nosotros, y si no tenemos Doppler tisular, perdón, podemos utilizar Doppler pulsado para poder obtener nosotros estos tiempos también. Y se considera que cuando tenemos un conducto arterioso con repercusión, lo que se va a afectar va a ser justamente el tiempo de relajación isovolumétrica, que forma parte de la diástole ventricular. Y por último, los datos con los que nosotros vamos a poder evaluar la hipoperfusión sistémica van a ser los siguientes. Uno va a ser realizando un corte sagital a nivel abdominal, en donde nosotros vamos a ver justamente aquí, observamos la columna, por delante de la columna, observamos la aorta a nivel abdominal, y vamos a ver estos dos flujos. Esos dos flujos corresponden a la arteria mesentérica superior y al tronco celíaco. Y esto tiene una importancia enorme, ya que, por ejemplo, nosotros hemos asociado muchas veces un conducto con repercusión existe una asociación entre un conducto con repercusión con la presencia o el desarrollo de enterocolitis. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a evaluar estos flujos va a ser la siguiente. Aquí nosotros vamos a ver que esto va a corresponder a la fase sistólica, y esta imagen va a ser la fase diastólica. Como podemos observar, este es un flujo normal a nivel de cualquiera de estas dos arterias, tanto del tronco celíaco como de la mesentérica superior, en donde lo que esperamos de manera habitual es que durante la sístole exista un mayor flujo hacia esta arteria, y durante la diástole se preserve ese flujo, aunque sea con una velocidad menor. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos un conducto con repercusión? Justamente lo que se va a comenzar a afectar va a ser la parte diastólica, en donde de manera inicial lo que vamos a tener es tener ausencia del flujo durante la diástole, y cuando definitivamente el conducto arterioso está condicionando repercusión, algo que va a pasar va a ser que este flujo se va a invertir. Es decir, con esto es con lo que nosotros podemos documentar que ese conducto nos está condicionando un robo diastólico de la circulación intestinal, y por lo tanto pues es un conducto que tiene una repercusión importante. Ese mismo análisis lo podemos hacer en otros vasos. Uno de ellos es la aorta descendente, en donde nuevamente de forma habitual, este sería un Doppler de aorta descendente, esta sería la fase sistólica, esta es la fase diastólica, y justamente cuando el conducto comienza a tener repercusión, pues cuando el conducto principalmente durante la diástole, lleva flujo de la aorta hacia la arteria pulmonar, pues lo que va a comenzar a ocurrir es que va a existir ausencia de flujo diastólico, o incluso puede llegar a invertirse también, al igual que
que en la arteria mesentérica superior o en el tronco celíaco. Por lo tanto, pues ese es otro dato en donde nos indica que hay repercusión por robo diastólico. Sin embargo, no son las únicas estructuras. También, como sabemos, la asociación que existe entre la presencia de conducto y hemorragia intraventricular, pues nosotros vamos a observar, también podemos tomar flujo de lo que sería la arteria cerebral anterior, que esto lo haríamos con el ultrasonido transfontanelar en un corte sagital, en donde podemos evaluar justamente el Doppler de la arteria cerebral anterior y prácticamente haríamos el mismo análisis que con los otros vasos, en donde de forma normal lo que nosotros esperaríamos encontrar es un flujo sistólico que le llama, bueno, que en este caso diríamos que es anterógrado, al igual que el flujo diastólico, que también sería anterógrado. Cuando el conducto comienza a tener repercusión, va a existir ausencia del flujo diastólico, y cuando definitivamente tenemos una repercusión importante, el flujo diastólico pues va a estar retrógrado. Por lo tanto, pues ahí ya nos estaría hablando, nuevamente serían datos de robo diastólico, pero también podemos hacer una evaluación de la arteria cerebral media, y donde haríamos pues prácticamente un análisis muy similar. Entonces, nuevamente, podemos observar cómo tenemos un flujo sistólico y diastólico anterógrado, aquí un flujo diastólico ausente, y en esta imagen un flujo diastólico reverso. Y nuevamente regresando a la imagen que les mostraba al principio del artículo del doctor Kufash, aquí él nos habla acerca de los criterios para considerar que tiene una repercusión moderada o una repercusión severa, y para eso nos dice que tenemos que dar datos tanto de las características del conducto, datos de sobrecirculación pulmonar y los datos de hipoperfusión sistémica, que son justamente los que ya comentamos hace un momento. Entonces, pues nos dan una pauta como para poder determinar si un conducto tiene o no tiene repercusión hemodinámica. ¿Y esto por qué es importante? Porque el decir que tenemos un conducto arterioso permeable no quiere decir que este conducto justamente nos está ocasionando algún tipo de problema y que forzosamente lo tengamos que cerrar. No es de lo tengo, lo cierro, o no lo tengo, pues ya, qué bien. Entonces, tenemos que tratar de ser más analíticos acerca de la evaluación que vamos a realizar, y porque el decir también que un bebé con un conducto se va a un cierre quirúrgico, pues no es cualquier cosa. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de tratamiento que tenemos actualmente. Sabemos que uno de los tratamientos es el tratamiento profiláctico. ¿Este en qué consiste? Yo le doy cierre farmacológico a todos los prematuros, porque por el hecho de ser prematuro tiene riesgo de tener el conducto arterioso permeable. Este tipo de tratamiento, y bueno, eso lo hacemos sin ninguna valoración ecocardiográfica ni nada, únicamente por decir, yo creo que lo va a tener y mejor les doy a todos para evitarme todos los problemas. Pero justamente como les comentaba, el problema con el tratamiento profiláctico es que como va a ser sin una evaluación ecocardiográfica, en muchas ocasiones podemos enfrentarnos a un paciente prematuro con cardiopatía. Digo, de recién que yo llegué a la gineco, alguna vez me pidieron una valoración por una sospecha de conducto en un bebé prematuro y resulta que tenía una interrupción del arco aórtico. Afortunadamente no se le había iniciado ningún tipo de tratamiento farmacológico y pues lo pudimos derivar para ver las opciones de tratamiento quirúrgicas que teníamos. Y aquí en este punto, pues el conducto era quien lo estaba manteniendo vivo. Por lo tanto, creo que, bueno, actualmente yo pensaría que la gran mayoría estamos en contra de este tipo de tratamiento sin una evaluación ecocardiográfica. El siguiente tipo de tratamiento va a ser cuando ya hagamos un tratamiento farmacológico, pero aquí también tenemos diferentes pautas. El hacer un tratamiento temprano, con una evaluación ecocardiográfica antes de que tengamos sintomatología, o hacerlo ya prácticamente hasta que tengamos algún tipo de sintomatología. Y hasta el momento, esto es algo en lo que me parece que no nos hemos puesto de acuerdo. Todos tenemos nuestros propios conceptos y decimos, pues yo creo que es mejor esta parte o es mejor esta parte, pero incluso entre neonatólogos y cardiólogos
como que de repente no puede ser que no estemos tan de acuerdo. Por eso lo ideal es que todos pues tratemos de hablar el mismo idioma, porque al final de cuentas el beneficio es para nuestros pacientes. Y por el otro lado nos iríamos justamente al otro lado, en donde nos iríamos a un tratamiento conservador, en donde decir, yo no le hago nada porque sé que al final de cuentas el conducto en algún momento de su vida se va a cerrar. Y pues prefiero no hacer nada. Entonces, bueno, considero que los extremos son los peligrosos y pues más bien tratar de hacer una evaluación en el momento óptimo y pues indicar el tratamiento también que sea el óptimo para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente en cuanto al tratamiento farmacológico del conducto arterioso? Hace unos años yo creo que tuvo un poco de boom, o durante mucho tiempo se estuvo utilizando únicamente el cierre farmacológico de manera inicial con indometacina, posteriormente con ibuprofeno vía oral, y después tuvimos un boom en el que se consideró que el ibuprofeno por vía intravenosa era la mejor opción. Sin embargo, se han realizado varios estudios y se ha visto que no tenemos un beneficio o que sí que no tenemos un beneficio en cuanto a dar tratamiento con ibuprofeno intravenoso en comparación con el tratamiento con ibuprofeno vía oral. Lo que sí es que tenemos un costo elevado al utilizar el primero. Y, por ejemplo, en este estudio de Cochrane del 2020, se hizo un análisis justamente del tratamiento con ibuprofeno y se comparó. Yo aquí solamente estoy mostrando la comparación entre ibuprofeno en dosis altas comparado con la dosis estándar. Sin embargo, se comparó con ibuprofeno con paracetamol, ibuprofeno con placebo, ibuprofeno no nada más en cuanto al éxito del cierre, sino también a los efectos adversos. Y pues a la conclusión a la que se llegó es que en este caso, por ejemplo, hablar de ibuprofeno con una dosis alta comparado con una dosis estándar, pues el éxito que teníamos era mayor en los pacientes justamente de las dosis altas y en comparación con las dosis estándar que se utilizaban. Y ahorita hablaremos de cuándo decimos que es una dosis alta y cuál es la dosis estándar. Bueno, la dosis estándar creo que es la que ya todos conocemos, de 10, 5, 5, obviamente en 3 días diferentes. Pero ahorita hablaremos acerca de la dosis alta. Y también en este otro estudio, también de Cochrane, en donde se comparó paracetamol con ibuprofeno, podemos observar cómo se vio que tenía un efecto semejante el utilizar paracetamol o ibuprofeno. Eso también porque creo que aún habemos algunos que no estamos totalmente de acuerdo con el uso de paracetamol, digo, no es mi caso, pero sí en algún momento a mí me costó trabajo también que en la gineco quisieran utilizar este paracetamol. Sin embargo, hemos visto que también podemos tener buenos resultados con paracetamol y creo que uno de los principales motivos por las que en muchas ocasiones utilizamos paracetamol es porque el hablar de ibuprofeno vía oral contra paracetamol intravenoso, pues muchas veces tenemos a muchos de nuestros prematuros en ayuno y por lo tanto, pues podemos tener la intención de querer dar ibuprofeno vía oral, pero a lo mejor justamente por las condiciones clínicas no se puede y quizás pueda ser más fácil el utilizar el paracetamol. Y este es otro estudio realizado por Mitra en 2018, en donde justamente evaluó todos los estudios en donde se utilizó ibuprofeno a dosis altas comparado con ibuprofeno a dosis convencional, así como paracetamol, ibuprofeno a la dosis estándar, como ya lo he comentado, indometacina, y algo que se vio es que tuvo mayor éxito el cierre con ibuprofeno oral en comparación, dosis altas de ibuprofeno por vía oral en comparación con dosis altas de ibuprofeno intravenosa. Entonces, y aquí, bueno, se evaluaron no únicamente el cierre del conducto, se evaluó la necesidad de un segundo ciclo, la necesidad de cierre quirúrgico, de enterocolitis, entre otras. Y pues se vio que los mejores resultados se obtuvieron justamente con ibuprofeno por vía a dosis altas
por vía oral. Y pues aquí les dejo la referencia por si alguien está interesado en revisar justamente este artículo. Por lo tanto, bueno, hablemos, perdón, de indometacina no hablo, yo no tengo nada de experiencia con indometacina, nunca he estado en contacto con ella, por eso es que únicamente me enfoco en ibuprofeno y paracetamol. Entonces, sabemos que la dosis de ibuprofeno, la dosis alta, va a ser 20 miligramos kilodosis el primer día, 10 miligramos kilodosis el segundo día y 10 miligramos kilodosis el tercer día. Esto prácticamente sería el doble de la dosis que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar de manera estándar. Y lo otro que utilizamos es paracetamol intravenoso, el cual la dosis es 15 miligramos kilodosis cada 6 horas. En cuanto a cuándo es un ciclo de paracetamol, hay muchos estudios en donde han utilizado diferentes ciclos. Hay algunos que han utilizado 3 días de paracetamol, otros 5 días y otros se han ido hasta 7 días. La verdad es que creo que aquí sí todavía seguimos en cuáles son los días ideales y creo que también cada quien de repente toma el ciclo como lo quiere tomar, aunque tenemos que recordar que también el paracetamol no es un medicamento inocuo, como quizás muchos podríamos pensar. Por lo tanto, quizás lo ideal sería hacer bueno, si tenemos la posibilidad, porque también depende mucho del lugar en el que estemos, si tenemos la posibilidad de hacer una evaluación al tercer día, a ver que sigue permeable, pues hacer una evaluación al quinto o séptimo día, pero esto va a depender mucho de las situaciones en las que nos encontremos, pues prácticamente cada quien. Y el por qué no tomar tan a la ligera el decir, bueno, no cerró y que se vaya a cierre quirúrgico. Afortunadamente existe gran experiencia por parte de los cirujanos en cuanto a cierre quirúrgico del conducto. Sin embargo, debemos recordar que también en los recién nacidos pretérmino pueden presentar algo que se llama síndrome postligadura, en donde nos podemos enfrentar a una alteración hemodinámica importante o significativa, en donde nos va a reducir el gasto cardíaco, nos puede meter en problemas de ventilación, incluso la necesidad de tener que utilizar medicamentos vasopresores y por lo tanto, pues ante esto también existe un protocolo en donde tendría que realizarse una evaluación previo al procedimiento, una evaluación ecocardiográfica una hora posterior y justamente tomar en cuenta estos parámetros que estoy poniendo aquí, en donde se dice que un gasto cardíaco menor de 200 mililitros por kilo minuto a la hora nos está hablando de que este paciente va a ser un síndrome de postligadura y por lo tanto se le ha indicado iniciar un manejo con milrinona. También se tendría que realizar una evaluación entre las 6 y 12 horas postquirúrgicas, justamente pues para ver y evaluar estas condiciones, cómo está la velocidad, la presión sistólica, cómo está la presión diastólica, porque dependiendo de los hallazgos, es el manejo que nosotros tenemos que dar. Y pues bueno, el tratamiento intervencionista. Sabemos que ese tratamiento existe, ya hay varios países en donde lo están utilizando, en donde ya se realiza un cierre percutáneo del conducto arterioso. Sin embargo, me parece que en nuestro país todavía hay poca experiencia. Yo tengo conocimiento que el doctor Juan Pablo Sandoval es uno de los que más conductos ha cerrado en recién nacidos pretérmino. Digo, personalmente no me ha tocado ver ningún cierre percutáneo y pues yo lo veo todavía como algo muy a futuro. Y pues bueno, voy a terminar mostrándoles algunos casos justamente acerca de la evaluación que nosotros hacemos actualmente. Aquí les muestro el caso de un recién nacido pretérmino de 28 semanas de gestación con 890 gramos, en donde se realizó una evaluación al tercer día de vida y observamos que tenía un conducto arterioso de 4 milímetros. Como podemos ver aquí, analizando lo que ya comentamos previamente, este sería el patrón del Doppler del conducto arterioso, en donde tenemos un patrón no restrictivo, tenemos una afección de la arteria mesentérica superior con ausencia del flujo diastólico y también de la arteria cerebral media, por lo cual se decidió iniciar un manejo farmacológico, se dio un ciclo de paracetamol
con ese ciclo se observó una disminución del calibre del conducto. El patrón Doppler también se modificó, sin embargo, no era francamente restrictivo y no existió en la evaluación del Doppler de la mesentérica, no hubo una gran mejoría, hubo una ligera mejoría del flujo de la arteria cerebral anterior y se optó por intentar otro ciclo de cierre farmacológico y el siguiente ciclo fue con ibuprofeno y con este pudimos observar cómo se observa una disminución mayor en cuanto a las dimensiones del conducto, el patrón Doppler ya francamente restrictivo y también existió una mejoría tanto del Doppler de la arteria mesentérica superior como de la cerebral media. Entonces, aquí otra parte importante que me faltó comentar. Se considera un cierre exitoso no por el hecho de que el conducto cierre totalmente, sino porque la repercusión que teníamos previamente ha mejorado y que por lo tanto ya estamos lejos de hacer un cierre, de la necesidad de un cierre quirúrgico. Y sabemos que cuando nosotros observamos un patrón Doppler como este, sabemos que va a ser cuestión de días que el conducto termine de cerrar y que quizás no necesitamos realizar alguna otra intervención, únicamente estar al pendientes, porque también no puedo decirles que todos se van a cerrar. Digo, me tocó un bebé de 54, que a los 54 días de vida lo mandamos a cierre quirúrgico porque hubo un cambio prácticamente de un día para otro en cuanto a todo lo que yo les estoy comentando aquí, pero afortunadamente, bueno, les puedo decir que ese fue uno de los muchos que me ha tocado valorar. Así es que pues, nada más tenemos que estar al pendiente de cualquier manera. Y pues bueno, aquí les voy a compartir uno de los casos que me ha tocado ver recientemente en el Instituto Nacional de Perinatología, en donde aquí fue una evaluación de un recién nacido pretérmino de 30 semanas de gestación con un peso de 920 gramos. Nos piden la valoración al 9º día de vida, en donde se observa un conducto arterioso de 9.4 milímetros. De hecho, en esta imagen podemos definir perfectamente todas las características del conducto arterioso. Al momento de realizar el Doppler, podíamos observar un patrón no restrictivo. El flujo de la mesentérica estaba ausente, al igual que prácticamente el de la cerebral media también. Y aquí, sacando el gasto cardíaco, teníamos un gasto cardíaco de 452 mililitros kilo minuto. Por lo tanto, bueno, al tener datos de repercusión, se indicó un cierre farmacológico, el cual se dio con ibuprofeno vía oral, un ciclo a dosis altas, es decir, 20-10-10, y la evaluación que se realizó posterior a este ciclo, observamos una ligera disminución en el diámetro del conducto de 3 milímetros. Sin embargo, el patrón del Doppler seguía siendo no restrictivo. Había ligera mejoría de los flujos tanto de la arteria mesentérica superior como de la cerebral media y ligera mejoría del gasto cardíaco. Con esto se decidió un segundo ciclo de cierre farmacológico con ibuprofeno nuevamente y esto fue lo que observamos después del segundo ciclo. Hubo una disminución mínima de la dimensión del conducto, prácticamente muy parecida a la previa. El patrón seguía siendo no restrictivo. Los flujos, si acaso, aquí habían mejorado ligeramente el flujo de la cerebral media y el gasto cardíaco seguía muy elevado. Ante esto, ya estábamos hablando de un bebé que tenía prácticamente 16 días de vida. Ya lo que habíamos comentado era pues, que teníamos ya la necesidad de un cierre quirúrgico. Afortunadamente, los cirujanos, eso fue un jueves, los cirujanos tenían ya una cirugía programada el viernes, por lo cual se planteó el cierre quirúrgico para el siguiente lunes y a la neonatóloga a cargo dijo, ¿y si le damos paracetamol? Y la verdad es que cuando yo escuché, cuando a mí me comentaron, la doctora quiere darle paracetamol, genial, ¿no? Yo, de todos modos, yo tenía pensado verlo
en la mañana temprano, el siguiente lunes, antes del cierre quirúrgico, porque me ha tocado ver que esto se modifica. Entonces se le dio paracetamol. Y lo que observamos después de 4 días con paracetamol fue lo siguiente: hubo una disminución significativa del diámetro del conducto. El conducto ya estaba en 1.7 milímetros y aquí podemos observar cómo el patrón de Doppler cambió totalmente a ya ser un patrón de Doppler pues francamente restrictivo. Los flujos tanto de la arteria mesentérica superior como del tronco celíaco se modificaron o mejoraron, y el gasto cardíaco ya lo encontramos en 209 mililitros kilo minuto, que es justamente pues ya prácticamente dentro de un gasto cardíaco normal. Por lo tanto dijimos, este bebé no necesita cierre quirúrgico. De hecho, los residentes de cirugía ya estaban casi listos, tenían la nota casi lista para meter a este bebé a cierre, pero pues afortunadamente ya no hubo necesidad. Lo valoramos después de que completó el 5º día de paracetamol. El conducto estaba en 1.2 milímetros y seguimos teniendo unas características muy importantes. De hecho, tengo pendiente todavía hacer la revaloración de este bebé. Y este es otro caso. Bueno, que me faltó ponerle para que corriera. Este es un bebé de 29 semanas de gestación, un gemelo, que pesó 1 kilo 140 gramos. Nos piden la valoración al día 20 de vida y por la presencia de un soplo. Cuando lo valoramos, pues sí tenía su soplo continuo, tenía pulsos amplios, tenía el precordio hiperdinámico, y lo que nosotros observamos fue un conducto arterioso de 2.4 milímetros. Observábamos dilatación de la aurícula izquierda con una relación a IAO de 1.8. El flujo de la arteria mesentérica superior estaba ausente, y ese es el patrón de Doppler del conducto arterioso, en donde si no es totalmente pulsátil, tampoco podemos hablar de un gradiente o de un flujo restrictivo. Y la otra cosa que nosotros observábamos era que teníamos dilatación de cavidades izquierdas con insuficiencia mitral y un gasto cardíaco de 508. A los 20 días de vida, la verdad es que también algo que tenemos que decir, en este caso no vamos a decir, pues ya se tiene que ir a cierre quirúrgico sin haber intentado nada. Y se intentó un primer ciclo de cierre farmacológico con ibuprofeno a dosis altas, y esto fue lo que nosotros observamos después de este ciclo. Pudimos observar cómo hubo una disminución significativa de las dimensiones del conducto, de ser de 2.4 milímetros, está en la última valoración en 1.5 milímetros, mejoró la relación A-I-A-O a 1.29, el flujo diastólico de la arteria mesentérica superior también mejoró, y podemos observar también cómo el patrón de Doppler del conducto arterioso mejoró, sacando la relación entre estas velocidades que tenemos aquí. La relación me dio de 1.5, con lo cual podemos considerar un conducto arterioso pequeño, y también hubo una modificación importante del gasto cardíaco. La insuficiencia mitral desapareció y el gasto cardíaco mejoró a 276 mililitros kilo minuto. Con esto, pues podemos ver que hubo una mejoría franca, a pesar de que el cierre se intentó pues ya de una manera tardía. Sabemos que los artículos nos dicen que mientras más temprano vamos a tener una mejor respuesta. Sin embargo, pues aquí aún obtuvimos un buen resultado. De cualquier manera, con este bebé se indicó un segundo ciclo. Digo, lo vimos ayer, así es que estamos todavía pendientes de que termine el siguiente ciclo para hacer una revaloración, y pues esperamos incluso encontrar un conducto cerrado. Y pues bueno, aquí únicamente mostrando algunos de los recuerdos con muchos de mis compañeros, tanto de maestros en centro médico, como con los neonatólogos con los que he tenido la oportunidad de compartir, y también pues algunos de los médicos residentes que han pasado con nosotros y que han estado interesados en la valoración tanto del conducto, pero en general la evaluación ecocardiográfica por parte de los neonatólogos. Yo soy una fiel creyente de que los neonatólogos juegan una parte importante y que tienen un rol también dentro de la evaluación hemodinámica no solamente del conducto arterioso, en general la evaluación hemodinámica ecocardiográfica del neonato. Y pues esperemos pronto poder implementar
algún curso justamente para capacitar. Digo, aquí uno de los neonatólogos con los que he tenido la oportunidad de trabajar y que se están adiestrando en esta parte, que la verdad es que han hecho una labor muy importante con nuestros bebés. Y pues nada más quisiera terminar con esto. Y pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, claro que sí, doctora. Ay, muchas gracias. La verdad que un tema muy interesante, un tema muy común en las salas de cine. La verdad que muy completo el tema, nos gustó mucho entre el tratamiento farmacológico, quirúrgico y el que tenemos que estar detectando. Claro que sí estamos viendo la posibilidad de que nos empecemos a capacitar y que nosotros como neonatólogos tengamos ya esta, ahora sí, esa inquietud por empezar a adiestrarnos en el, ahora sí que en el manejo técnico del ecocardiograma y empezamos a hacer estas nuevas evaluaciones en nuestras salas. Por aquí voy a empezar a leer algunas preguntas. Primero, antes que nada, aquí la felicitan de parte de la Gineco 4, que están muy orgullosos de tenerla ahí, ahora sí, con todos sus compañeros, con sus compañeros, ¿no? Vamos a iniciar con algunas preguntas que veo aquí. Dice Alejandra Sánchez, ¿cuáles son los efectos adversos reportados con la dosis alta de ibuprofeno? ¿Hay mayor riesgo de ellos a esta dosis alta? Realmente, los estudios que se hicieron comparando los efectos adversos de dosis altas de ibuprofeno con dosis altas de, perdón, con la dosis estándar, incluso con dosis estándar de ibuprofeno intravenoso, no tuvieron ninguna significancia. Los mismos efectos adversos se han visto. Sabemos que tenemos el riesgo del daño a nivel renal, pero el hecho de incrementar la dosis no se vio que tuviera una relevancia importante y por lo tanto es que se sigue apoyando estas dosis. Correcto, sí. Y el esquema que observamos aquí era vía oral 10-5-5. Ese es el convencional y las dosis altas son 20, 10, 10. Y justamente, bueno, lo comentaba con el doctor Alfonso Martínez, que es el cardiólogo pediatra del INPER, en que quizás tenemos que hacer énfasis o que estamos entendiendo. 20, 10, 10 es 20 un día, 10 otro día y 10 otro día. Digo, en algún momento a él le tocó, y creo que a mí también en algún momento me tocó ver que alguien puso 20, 10, 10, pero lo puso cada 8 horas. Entonces, no, es 20 un día, 10 sí, claro. 10 el siguiente día y 10 el siguiente, porque ahí sí nos vamos a la falla renal. No, sí, claro. Diario, cada 24. Doctora, otra preguntita por acá. Dice, ¿cuál es la recomendación sobre los cuántos ciclos de AINES administras y cuándo se considera envío a un cierre quirúrgico? Que también creo que por ahí lo comentó en su plática. Bueno, creo que lo que comentaba de la tablita que creo que es una tablita que nos ha ayudado bastante, a pesar de que Sí. no es algo que esté estandarizado, cuando tenemos datos de repercusión, a pesar de ya haber dado por lo menos 2 ciclos. Pero, insisto, en algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros en la gineco no tenemos, bueno, tenemos cirujano, pero no tenemos habilitada la sala, no tenemos como tal un cierre quirúrgico ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es enviarlos a centro médico para el cierre quirúrgico. Y algo que ha pasado, que entre el tiempo que nosotros decimos que necesita cierre quirúrgico a que se traslada, ya cuando llega ya, el conducto ya va casi cerrándose. Entonces, siempre hay que hacer una evaluación antes de, yo consideraría que 2 ciclos
y que también va a depender de la edad que tengamos con el paciente, pero un tercer ciclo considero que tendría que ser, pero intentándolo ya con otro medicamento, máximo 2 ciclos de ibuprofeno sería la respuesta, no irnos hasta un tercer ciclo de ibuprofeno. Si acaso queremos intentar algo más, sería cambiando el medicamento. Perfecto, doctora, muy amable. Un tiempo más para una pregunta. Nos comentan aquí, ¿hasta qué edad de vida extrauterina se puede utilizar el cierre farmacológico? Como tal, no tenemos una fecha establecida de decir, hasta esta fecha o hasta esta edad postnatal es que podemos intentar un cierre farmacológico. De hecho, por eso justamente mi intención de mostrarles este bebé de 20 días de vida, en donde diríamos, pero ya tiene 20 días, ya no le va a hacer nada, ya qué hacemos, y donde sí obtuvimos una respuesta. Los estudios, como los estudios prácticamente realizando, están haciendo valoraciones tempranas, entonces va a ser complicado que ya nos puedan decir hasta qué fecha. Pero justo lo comentaba con el doctor Alfonso, es decir, pues yo no mandaría a ningún niño a cierre sin haber intentado por lo menos un ciclo, ¿no? Haber intentado un ciclo y pues darle el beneficio de la duda antes de someterlo al procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Pues sí, las demás son felicitaciones, excelente ponencia. Es una cardiopediatra muy brillante. Muchas gracias. Ponencia muy didáctica, con muchas imágenes, excelente ponencia. Pues muchas felicidades para usted, doctora. Muchísimas gracias por habernos impartido este tema tan importante en la SUCINE, que es del día al día por prematuros. Cada vez tenemos más prematuros en la sala. Es importante saber las actualizaciones, manejos, tendencias, como usted bien explicó. Entonces, pues aquí vamos a seguir en contacto. Esperamos tenerla pronto aquí en Chiapas para un taller. Ya lo tenemos apuntado. Y pues nada, agradecerle mucho su tiempo, su momento, por ahora en la noche. Y muchas gracias, doctora. No, pues muchas gracias a todos y pues únicamente, la verdad es que creo que esto es algo en lo que nos tenemos que ir actualizando. Lo que estaba escrito del conducto hace años ya se quedó en el pasado y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer por el beneficio principalmente de nuestros prematuros. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Saludos Que a pase todos. bonito noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.